Una en punto, bienvenidos. Comenzamos esta nueva edición de Noticias en Duna de día viernes, cerrando esta semana corta. Qué rico cuando uno como que se desconfigura con el calendario y se da cuenta de que el viernes llegó tan rápido. Hay algunos que se les hace más largo, eso sí, la semana. No sé por qué. Yo he escuchado a varios que me dicen semana eterna. No, porque lo que iba a hacer uno el lunes, pasa el martes, tiene más pega. Pero finalmente llega el viernes y todo mejor. Claro que con un viernes que por lo menos en la región metropolitana, en Santiago, ha estado caracterizado por las lluvias. También así en la quinta región, Valparaíso y Viña del Mar, todos los alrededores. También la zona centro-sur que ha estado con estos efectos de el sistema frontal que hemos visto que evidentemente ya han ido en declive en algunos sectores. En declive y también dicen que no se van a esperar heladas. Yo las esperaba, por lo menos. Es un clásico que después de la lluvia llegue la helada. Pero anunciaron los expertos que al parecer no vamos a tener heladas. Y yo estaba viendo la Dirección Meteorológica de Chile. Bueno, les aprovecho de contar que hasta ahora en Santiago hay 15 grados de temperatura, pero las mínimas, por ejemplo, para el sábado es de 4 grados. Bueno, esperaría menos. 4 para grados la época, agradable. Para la época, no sé si agradable. Para la época podría ser peor después de la lluvia. Con traje de baño, pero no, pero para la época está súper bien, porque el problema también de las heladas es para los sectores agrícolas y por sobre todo para las enfermedades respiratorias, ¿sabes? Que es muy complicado después de la lluvia. Claro, se limpia de alguna manera, se ventila la cuenca de Santiago, el aire, pero el frío evidentemente puede tener grandes problemas para los grupos de riesgo. Así es, pero vamos al detalle de los temas que vamos a estar revisando aquí en Noticias en Duna. Uno de ellos y que sigue es el caso Penta. Bueno, el subsecretario de Minería, durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, Pablo Wagner, fue absuelto por el delito de cohecho y declarado culpable por delitos tributarios y también por enriquecimiento ilícito. Uno de los que salió bastante satisfecho fue el fiscal Guerra, que destacó los procesos que se vivieron durante esta semana en el marco de este caso y también aprovechó de aclarar algunas críticas que le habían hecho durante la semana, sobre todo la que apuntaba que él estaba aspirando a ser fiscal nacional y por eso estaba dejando de buena forma. Claro. Críticas que hizo el ex fiscal Carlos Gajardo, quien estuvo al inicio de esta investigación del caso Penta y quien ha señalado justamente eso, que hay un cambio en la estrategia y la visión finalmente del Ministerio Público con lo que termina siendo, según él, algo totalmente incomprensible, que es el cambiar estrategia y finalmente dejar a un lado lo que son las imputaciones de delito de soborno y cohecho para Delano Lavín y Wagner en este caso. Así que evidentemente vamos a estar en detalle con lo que ha sido esa polémica y lo que significa ya el fin de este caso Penta en sus aristas quizás más relevantes y protagónicas. Otro tema, hay encuesta Adimark, aprobación del gobierno que aumenta 2 puntos y también la desaprobación que se mantiene en un 40% entre mayo y junio. Evidentemente son meses donde han habido de todo para el gobierno, cosas buenas, cosas malas, y eso se va reflejando en las encuestas. Y también profundas molestias que mostró el presidente Piñera con respecto a la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Sí, porque le mandaron una carta en donde le planteaban la molestia. Esto está firmada, esta misiva, por la presidenta de la Cámara de Diputados y el vicepresidente. Bueno, ellos plantearon que no estaban de acuerdo con las palabras del presidente Sebastián Piñera en cuanto a esta sequía legislativa, una crítica que hicieron desde el gobierno en cuanto... Es una crítica que se ha hecho desde el gobierno, también desde la oposición. Hay varios flancos. Sí, está bien abierto, pero principalmente esta carta apunta a declaraciones que dio el presidente Sebastián Piñera en cuanto a cómo se está manejando esta situación de proyectos en la Cámara. Y bueno, ellos respondieron y dijeron que el presidente básicamente está mal informado. El detalle se los damos aquí en Noticias en Duna. Sí, también sigue la disputa, sigue la confrontación entre los municipios de Las Condes y Vitacura. Vamos a entrar también en detalle porque ya le habíamos contado con respecto a un paño en el sector de Lomata que comparte los dos municipios con intenciones distintas. Se hablan de proyectos inmobiliarios por un lado, también de viviendas sociales por el otro, y teníamos a los dos actores, Lavín y Torrealba, pero apareció un tercer actor, el exintendente metropolitano Claudio Rego, con declaraciones bien ácidas, bien críticas, hay que decirlo, con respecto a lo que sucedió por esta polémica que se da entre estos dos municipios. Vamos a estar también con los detalles y lo que ha sido este punto. También hay otro actor que es el ministro de Vivienda, que de alguna manera ha tenido que llegar a ser... Fue el mediador. Mediador, puente y quizás
lo más seguro es que termine siendo juez de esta disputa que se genera en ese sector, en estos municipios. Noticias internacionales, comenzó la guerra comercial y Ahora también... sí que sí. Ahora sí que sí comenzó y fuertemente, y también se une Rusia a esta guerra comercial al parecer. Vamos a entrar en detalle en eso y también vamos a estar contándoles todo lo sucedido con el Mundial de Rusia 2018 porque tenemos un ganador de este primer partido y fue Francia, dejando a Uruguay fuera entonces del torneo mundialista. 1:05, revisamos los principales titulares aquí en Noticias en Duna. Según la última encuesta de DIMARC, la aprobación del gobierno aumentó 2 puntos, alcanzando el 52% en junio. Además, de acuerdo al sondeo revelado esta mañana, la desaprobación se mantuvo en un 40% entre mayo y junio. La mesa de la Cámara de Diputados le envió una carta al presidente Sebastián Piñera manifestando una profunda molestia por sus reproches ante la sequía legislativa. La misiva firmada por la presidenta del organismo, Maya Fernández, y los vicepresidentes Jaime Mulet y Mario Venegas alude al desconocimiento del mandatario sobre la labor parlamentaria. Se lo contábamos, el ex subsecretario Pablo Wagner fue condenado por delitos tributarios y absuelto de cohecho en el marco del caso Penta. La ex autoridad de minería fue declarado culpable, además de enriquecimiento ilícito. El fiscal Manuel Guerra valoró esta resolución por parte del octavo juzgado de garantía de Santiago. Delano, Lavín y Wagner, que eran 3 personajes importantes de la causa, están condenados. Que Wagner, que era funcionario público a la época de comisión de los hechos, está condenado por un delito cometido en su condición de funcionario público, con pena más alta sin duda que el cohecho. Por lo tanto, nos parece que desde esa perspectiva la pretensión de la Fiscalía está satisfecha, el Ministerio Público ha hecho su trabajo y lo va a seguir haciendo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC de junio registró una variación de 0,1% y se ubicó bajo las expectativas del mercado. De esta forma, la inflación acumula un 1,4% en lo que va del año y un 2,5% en 12 meses. Al respecto, habló el ministro de Economía, José Ramón Valente. Estamos contentos de que la inflación se mantenga en estos rangos, 2,5% en los últimos 12 meses y como gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso siga siendo el caso. Teníamos la posibilidad de que hubiese sido más alta, de hecho ha subido el dólar y sabemos que siempre que sube el dólar, parte de ese aumento del dólar se traspasa a precio. Eso no ha ocurrido y ojalá no ocurra. Eso nos habla de una economía que está bien preparada para los embates que estamos sufriendo de la economía internacional y vamos a seguir nosotros trabajando en esa dirección. Y el sacerdote de Calama, Jordi Yorba, fue suspendido por una acusación de abuso sexual en contra de un niño. El obispo de dicha diócesis, Óscar Blanco, aclaró que el hecho habría ocurrido en 2003 y señaló que se inició una investigación previa para esclarecer lo sucedido. 1:07, vamos al detalle de las informaciones y como lo adelantábamos, el juez del octavo juzgado de garantía de Santiago absolvió del delito de cohecho al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. El magistrado desechó la acusación del Consejo de Defensa del Estado en su momento y de los querellantes que insistieron en mantener ese delito a pesar que la Fiscalía lo reformalizó al ex personero de gobierno. Bueno, hoy se vivió una nueva jornada en donde el ex subsecretario tuvo que asistir entonces a ver qué pasaba con su situación y finalmente se concretó que fue condenado por delitos tributarios y absuelto de cohecho, como les contábamos, en el marco del caso Penta. Además, fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito. Claro, esto ha sido uno de los puntos finales, podríamos decir, de este caso Penta con los actores principales, exceptuando por supuesto Hugo Bravo, que fue quien desencadenó todo este caso. Hugo Bravo que falleció, recordemos. El Delano Lavín, que ya habían pasado por estas dos audiencias y que donde se aprueba el juicio abreviado, faltaba la situación de Pablo Wagner, quien el Ministerio Público en su minuto acusaba que habría recibido dineros por parte de los excontroladores del Grupo Penta, mientras era subsecretario de Minería y que se habían hecho gestiones, por ejemplo, para que uno de esos controladores llegara a ser director de Codelco. Ese es uno de los puntos que está dentro de la carpeta investigativa. Por eso han habido varias críticas a nivel de redes sociales, que bueno, siempre pueden estar, pero el punto es que las críticas han venido desde los que fueron los ex persecutores de este caso Penta.
hablamos del ex fiscal Norambuena y también del ex fiscal Carlos Gajardo. Y fue Gajardo quien en distintos medios señaló y hizo esta teoría, porque hay que dejarla en teoría porque evidentemente es muy difícil comprobarla, que el fiscal Guerra habría de alguna manera cambiado la visión del Ministerio Público con respecto a estos imputados, es decir, sacar de la ecuación los delitos de soborno y cohecho, principalmente porque tendría intenciones de llegar a ser fiscal nacional. ¿Esto en qué se basa? El ex fiscal Gajardo, en que el fiscal nacional tiene que ser ratificado por el Senado, es decir, de alguna manera tiene que estar congraciado, uno podría entender, con los parlamentarios que podrían llegar en algún minuto a ser parte de este tipo de casos donde hubo financiamiento irregular de la política y donde se acusaba, en el caso de Wagner, de enriquecimiento ilícito, pero desde el cohecho y el soborno. Así que ahí hay un tema que evidentemente genera puntos encontrados. El fiscal Guerra lo ha dicho varias veces, dijo que esta era una de las mejores formas para el juicio abreviado de, digamos, no alargar eternamente esto y que fueran condenados, es decir, que Delano, Lavín y Wagner reconocieran que cometieron delitos. Eso sí, no son todos los delitos que como comenzamos esta investigación, cuando fueron formalizados al comienzo, porque terminan Delano y Lavín, reconociendo delitos tributarios y Wagner enriquecimiento ilícito y delitos tributarios. El cohecho y el soborno se sacan de la ecuación. Recordemos que Wagner, en este caso, está condenado por un delito cometido en su condición de funcionario público, claro, que tiene penas más altas que el cohecho. Bueno, a la salida... De hecho, de los tres, yo me acuerdo que en todo cuando se hablaba del análisis, cuánto eran las penas y claro, la situación, la más complicada era justamente la de Pablo Wagner, porque se hablaba de cohecho, que en términos legales, en términos de cuál es la tipificación y la sanción que existe, es bastante dura en comparación a lo que puede pasar, por ejemplo, con delitos tributarios. Así es, y bueno, y respecto a las condenas, finalmente el fiscal Manuel Guerra se mostró bastante satisfecho, sobre todo a la salida del tribunal el día de hoy. Fue consultado por la gestión que tuvo durante todo este último proceso, y dijo que estaba satisfecho con lo que se había logrado por parte de la Fiscalía y que habían hecho su trabajo, y también aprovechó el momento para responder las críticas que le ha hecho el ex fiscal Carlos Gajardo. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el fiscal Manuel Guerra a la salida del tribunal. Mire, yo la verdad que me llama la atención la imaginación a la cual se puede llegar. Se ha mencionado que yo tendría interés o que estaría tomando decisiones por un supuesto interés para ocupar el cargo de fiscal nacional. Parece que las personas o no saben o no quieren saber o quieren desinformar que ese cargo se renueva a fines del año 2022, estamos hablando de más de 4 años más. Pero cualquier persona que pretendiese, por lo tanto, adelantar una carrera en ese sentido está equivocado. Más aún, si esa fuese nuestra pretensión, sería bastante torpe nuestro actuar. Cuando uno toma decisiones en este tipo de casos, siempre queda expuesto a la crítica de algún sector político. Ahí está entonces la aclaración por parte del fiscal Guerra a las críticas que emanaron desde distintos sectores y especialmente, hay que decirlo, desde quien fuera uno de sus segundos al mando, digamos, del fiscal Carlos Gajardo, porque el fiscal Carlos Gajardo, cuando era fiscal, dependía justamente del fiscal regional metropolitano Oriente, que es en este caso Manuel Guerra. Manuel Guerra, sí. Cabe destacar entonces... Su jefe, hay que decirlo, eso era más fácil decirlo así. Oye, cabe destacar que la lectura de sentencia contra Wagner se va a realizar el próximo miércoles 11 de julio y la de Delano y Lavín será el 9 de julio. Así que vamos a esperar entonces esta sentencia que va a dictar el tribunal. Así es. 1:13, ya lo comentaba José, lo que sucede con esta carta que envió la Cámara de Diputados, firmada por la presidenta de la Cámara, hay que decirlo. O sea, no es cualquier persona la que firma esta misiva. Maya Fernández, también su vicepresidente Jaime Mulet y Mario Venegas, de alguna manera llaman al orden al presidente Piñera, en razón de que de cuando estuvo en Temuco, recordemos, la semana pasada, y él decía a los parlamentarios: pónganse a trabajar, con respecto a la pregunta que hacían los periodistas con respecto a estas críticas por la sequía legislativa. Esta carta de alguna manera muestra, y lo dice ahí, la profunda molestia de los parlamentarios de la Cámara de Diputados por la intervención que hizo el jefe de Estado, una misiva de 4 carillas donde se consideran graves las declaraciones del presidente Piñera a la región de la Araucanía sobre la tramitación del proyecto sobre adopción, y aluden también al desconocimiento del mandatario respecto a la labor parlamentaria, además de ignorar los detalles, dice esta carta, del trabajo en el Congreso.
Recordemos igual que esta carta es más bien una manera institucional de expresar esta molestia por parte de los representantes de la Cámara de Diputados con el presidente Sebastián Piñera, porque ya lo han hecho públicamente, han declarado anteriormente que no estaban de acuerdo con las palabras del presidente Sebastián Piñera y ya lo habían llamado de alguna forma a informarse del trabajo legislativo que se estaba llevando en la Cámara de Diputados. Así que claro, es más bien un tema más institucional. Claro, institucional una formalidad, pero sí son señales, porque si a esto tú le sumas, por ejemplo, ahora se me ocurría, lo que fueron las críticas al comienzo de la segunda administración de Piñera, cuando se fue generando esta idea de las mesas de trabajo transversales afuera del Congreso, fue justamente la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, quien criticó con dureza esta idea del Ejecutivo, de alguna manera de, no quiero ser fuerte en el término, pero para que se entienda, bypassear al Congreso, es decir, llevar a futuros proyectos de ley sin una discusión previa en el Parlamento. Entonces, de alguna manera, esto, claro, es por la sequía legislativa, por este concepto que se ha acuñado, pero si uno le suma también a la otra intervención que tuvo la presidenta de la corporación, Maya Fernández, con respecto a que las leyes o futuras leyes se discuten en el Congreso y no en otro lugar, sigue una línea, digamos, una línea de crítica obviamente política y que queda ahí más bien, no va más allá, pero le va entregando ingredientes a lo que es la relación que tiene el gobierno con un Congreso donde no tiene la mayoría, recordemos. La oposición es mayoría. Sí. 1:15, último tema en el ámbito nacional, destacar lo que está pasando con Vitacura y Las Condes, porque recordemos que ya resolvieron esta disputa que mantenían por el terreno de 28.000 metros cuadrados en Isla Lomata y que contó con la intervención del ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkever. Bueno, ahora uno más salió al baile, más bien a opinar respecto de este tema, y fue el ex intendente metropolitano, Claudio Orrego, quien criticó principalmente al municipio de Raúl Torrealba, Vitacura, y cuestionó la moral de esa comuna para rechazar las viviendas sociales que pretendía construir finalmente Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes. Bueno, finalmente lo que dice el ex intendente y también exalcalde de Peñalolén es critica la postura de una comuna a través de Twitter y dice: 10.000 millones pagará Vitacura a Las Condes para evitar tener a los pobres en su comuna comprando el terreno donde se iban a construir viviendas sociales. Y agregó: no habrá mejor uso de esos recursos para sus vecinos. Es moral invertir tanto dinero para consagrar la segregación social, se pregunta Claudio Orrego a través de su red social de Twitter, criticando principalmente entonces a las decisiones que ha tomado la comuna de Vitacura respecto a esta disputa. Sí, durísima crítica de quien fuera intendente metropolitano, y recordar que el miércoles finalmente, ¿en qué terminó toda esta disputa? No se hablaba de disputa entre los alcaldes, pero claramente había diferencias de opinión. Me gustó, diplomáticamente correcto, diferencias de opinión. ¿En qué quedó el acuerdo? Las Condes cede de manera gratuita el 50% del terreno, que era propiedad de Las Condes, pero ubicado en Vitacura, pero la otra mitad se vende a un monto aproximado de 10.000 millones de pesos. Ese es el monto entonces que está criticando Claudio Orrego a través de estas declaraciones que tiene. 1:17, vamos a revisar noticias internacionales. Les contamos que Rusia se sumó a la guerra comercial anunciando nuevos impuestos a los productos de Estados Unidos. Las medidas de compensación son tomadas bajo la forma de aranceles aduaneros suplementarios que van del 25 al 40% del precio del producto, indicó en un comunicado el ministro ruso de Economía. Mike Pompeo llegó a Pyongyang para empezar a concretar el desarme nuclear norcoreano. La visita tiene como fin empezar a trabajar en un plan en el que se establezcan plazos y una metodología para iniciar el desmantelamiento del arsenal del régimen de Kim Jong-un. Donald Trump se reunirá con la reina Isabel II en su próximo viaje a Reino Unido. El mandatario visitará Londres la próxima semana, ocasión en la que también sostendrá un encuentro con la primera ministra británica, Theresa May. Murió uno de los buceadores que intentaba rescatar a los niños atrapados en una cueva tailandesa. El fallecimiento supone un duro golpe a las esperanzas del pronto rescate. Subió a 33 el número de turistas muertos en el naufragio de un barco en Tailandia. Las autoridades continúan la búsqueda de 25 personas que permanecen desaparecidas en la zona de Phuket. Y ejecutaron a Yoko Asahara, el líder del culto japonés responsable de la masacre con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. El jefe de la secta Verdad Suprema había sido condenado a muerte en febrero del año 2004.
1:19, hablábamos de esta guerra comercial, se había hablado durante muchos meses de este concepto, pero finalmente ya, en términos formales, está, porque hay aranceles que comenzaron a regir en Estados Unidos para productos chinos, alrededor de 34.000 millones de dólares en importaciones del gigante asiático desde las 12 horas de Washington. Pero no nos vamos a quedar solamente con el tema económico y financiero, queremos ver las implicancias diplomáticas, porque aquí son los gobiernos los que de alguna manera están haciendo este gallito. Queremos conversar de eso a esta hora con Robert Funk, analista internacional. Robert, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, Robert, partir por lo básico. ¿Por qué hace esto el gobierno de Donald Trump con China? O sea, lo hace con China, lo hace con México, con Canadá. Vimos su actitud en la reunión del G7 en Canadá hace unas semanas. Es una buena pregunta por qué lo hace. Lo más probable es que lo hace por razones políticas, por cierta convicción, pero es una convicción que surge de un desconocimiento de cómo funciona el comercio internacional y también desconocimiento de las cifras. Uh-huh. Pero las razones políticas, él cree que el discurso proteccionista es algo que le traerá beneficios políticos. Trump siempre ha hablado de malos acuerdos desde la campaña y cuando llegó a la Casa Blanca. De hecho, ha dicho que se ha dejado a un lado a Estados Unidos en términos de que los acuerdos comerciales, de intercambio, importaciones, exportaciones, siempre de alguna manera están afectando no al país, sino a los trabajadores, al ciudadano que finalmente votó por él. Eso de alguna manera también marca lo que es un punto de la consecución de hechos de este tema de Trump, ¿no? Pero es una lectura que es muy unidimensional. A ver, si uno mira el escenario global, por ejemplo, y uno ve Estados Unidos básicamente desde mediados de los 70, que a nivel global importa más de lo que exporta. Pero ¿qué significa eso? Significa que también que los consumidores, particularmente consumidores de clase media, e incluso más pobres, tienen mayor acceso a productos que anteriormente no tenían. ¿Por qué? Porque tener acceso a productos que vienen de China, que son más baratos que productos hechos en Estados Unidos, entran al mercado y es cosa de ir a cualquier tipo de Target, todo ese negocio, Walmart, uno no ve que hay muchos productos chinos más baratos. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, el trabajador norteamericano está sufriendo y eso también es una especie como palabra clave, ¿no? Cuando un candidato, un presidente habla del trabajador norteamericano, uno se imagina al trabajador típico de clase media que anteriormente tenía un trabajo garantizado por vida en una fábrica de automotriz, por ejemplo. Uh-huh. Pero ese mismo trabajador es alguien que después de las 5 de la tarde tiene que ir de compras y tiene que comprarle ropa a sus hijos. Entonces no es tan simple como simplemente decir estamos perdiendo. Pero incluso si uno mira las cifras, Trump insiste, por ejemplo, que en términos comerciales hay un déficit con Canadá, y se lo ha dicho el primer ministro canadiense, que Estados Unidos tiene un déficit con Canadá. Y eso simplemente no es así. Estados Unidos, en términos de bienes y servicios, exporta unos 15.000 millones de dólares más de lo que importa desde Canadá. Entonces no es tan sencillo. En petróleo, casi toda la parte central de Estados Unidos, que son estados que votan por Trump, es una región que recibe casi 100%, o el 100% de su petróleo importado desde Canadá. Entonces, cuando se suben los precios por esta guerra comercial, ¿quiénes son los que sufren? Son esos mismos votantes que votaron por Trump. ¿Cuál es la impresión que queda para el resto del mundo con estas decisiones que está tomando Donald Trump? ¿Y puede haber alguien, a lo mejor, algún país que le beneficie esta situación que se está desatando con China y ahora que Rusia se suma también? Bueno, curiosamente ahí hay un ejemplo de cómo se benefician otros países. Estados Unidos exporta 40 o 50 mil millones de soya a China. Uh-huh. China ha impuesto ahora como respuesta a los impuestos que le puso Trump a las importaciones chinas. China, como retaliación, le pone impuestos a soya.
Bueno, eso significa que van a comprar China esos 50.000 millones, van a comprarlo probablemente desde Brasil. De hecho, y eso ya está ocurriendo. Incluso Brasil ha tenido que comprar soya desde Argentina, Claro. para suministrar su mercado doméstico, porque China está comprando soya porque ya no va a comprar a Estados Unidos. Entonces, al final uno ve, no es tan difícil ver cómo hoy en día en un mundo todavía relativamente económicamente integrado, es Estados Unidos el que se está restando del sistema y es reemplazado por otros actores. Entonces, claramente hay otros países que se ven beneficiados. Justamente. Bien, un tema que hay que seguir analizando, por supuesto. Robert, como siempre, Robert Funk, muchísimas gracias por este contacto con Duna para tener ahí el detalle desde la discusión diplomática, comercial que se va a seguir generando, evidentemente, cuando ya se hacen efectivos estos nuevos aranceles. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buen fin de semana, que estés bien. Hasta luego. Igual. 1:24, nos vamos a revisar detalles del deporte. Vuelve el modo mundial porque la selección francesa es el primer clasificado a las semifinales del torneo Rusia 2018 tras superar este viernes a Uruguay por 2-0 por los cuartos de final. Sin embargo, a las 2 de la tarde, en un ratito más, se conocerá el rival de Francia en semis porque se dará el choque entre Brasil y Bélgica. Muy atentos entonces a los resultados que se den en este partido que comienza en poco más de media hora. Oye, sí, el partido del día, obviamente el de Uruguay y en este caso Francia era esperado porque Francia es uno de los grandes candidatos, los charrúas también venían con bastante fuerza. Sin embargo, hay que destacar el mediocampo que fue protagónico Francia, una selección súper joven con una de sus figuras, Mbappé, solamente 19 años, que también fue flanco de las críticas por este estilo medio Neymar de simular las faltas. Pero sí es verdad, pues sí se está criticando mucho. Bueno, Neymar ya es todo un estilo. Bueno, volviendo al fútbol en sí, un partido difícil para los charrúas que también puede marcar el fin de una era del profesor Tavares, evidentemente por su edad, y no se sabrá si llegará a Qatar con un equipo evidentemente que tuvo un buen torneo, que dio lo que tenía que dar, pero que se va con la congoja. Era increíble ver a Jiménez, por ejemplo, de Uruguay, minutos antes de terminar el partido llorando, totalmente destrozado por dentro. Y evidentemente otro aspecto fue la ausencia de Cavani, se echó muchísimo de menos, podría haber sido muy distinto, pero recordemos, estaba en la banca pero completamente lesionado. Así que, y el Condoro de Muslera, ¿para qué decirlo? Eso también le va a sufrir bastante a los charrúas. Viene el partido entonces de Brasil con Bélgica, dos equipos muy ordenaditos, dos grandes candidatos para ganar este mundial. Solo uno podrá llegar a la final de Rusia 2018. Estamos recién en cuartos, pero se van conociendo las llaves para las semifinales. Así es, 1:26. Saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en miarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en La Aguirre, al que accedes directamente desde la ruta 68. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Llegó el invierno y es la estación que muchos estaban esperando, y no por el frío ni por la lluvia, sino porque con esta estación también llega el veranito de San John, el mejor tiempo para cambiar el auto. Además, por la compra de tu Rexton regala la patente y el impuesto verde. Conoce y cotiza tu camioneta o SUV en www.ssanjohn.cl. 1:28, nos vamos, ya terminamos esta edición de Noticias en Duna. Como siempre, gracias por su compañía y siga sintonizando Duna porque ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes y muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana, que estén muy bien. Chao. Duna presenta la tercera.